Bienvenidos al Sermón de la Semana en la Iglesia Bíblica Charlotte. Oramos que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida y que Dios pueda usarlo para que le conozcas mejor. ¿Me escuchan? Sí. No hablo más fuerte nomás, no hay problema. Antes de comenzar, quiero decirles que esta semana pasé 2 horas leyendo todos los cuentos de las princesas para no volver a confundirme más en ninguna ilustración. Les doy gracias que después de estar 12 años predicando, de lo único que se acuerdan es de la vez que el pastor se confundió entre la sirenita, la cenicienta y todo el resto. Y la bella y la bestia, todas. Pero bueno. Chistes aparte, estamos esta mañana y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y vamos a continuar en la carta de Pedro. Si no tienen un boletín y levantan la mano, alguno de los hermanos ahí atrás quizá le puedan alcanzar uno, tiene aparte de las actividades de la iglesia un bosquejo que nos va a ayudar a seguir lo que vamos a estar estudiando. Pero antes de ir al texto en sí, mientras cantábamos este hermoso salmo, el Salmo 145, en el Salmo 146 hay una hermosa promesa y quiero que sea a modo de lectura antes de orar y entregarnos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. El Salmo 146, versículo 5, dice lo siguiente: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y esta yo creo que es la esperanza final que todos tenemos. Reinará Jehová para siempre. Tú, Dios, oh Sión, de generación en generación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por este tiempo que podemos pasar en tu presencia, Señor. Hemos cantado alabanzas a ti, hemos invocado tu nombre. Hemos, Señor, cantado y preparado nuestro corazón para que podamos, Señor, ahora estudiar tu palabra. Señor, bendice este tiempo juntos. Ayúdanos, Señor, a que podamos estudiar tu palabra, conocerla más a profundidad, que seamos guiados, convencidos, redarguidos, que podamos, Señor, este tema que habla de las pruebas, este tema que habla de las dificultades, que nos ayude, Señor, a poder entender que tú tienes un propósito para nosotros en cada una de las cosas que hacemos. Oramos, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les decía entonces, esta mañana vamos a continuar con el estudio de la carta de Pedro, así que si me acompañan, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, y esta mañana nos toca el versículo 6 al versículo de número 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo de número 9. Vamos a leerlo junto para ponernos en contexto, después los vamos a conectar con la parte anterior y vamos a ir al tema que tenemos esta mañana. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual, dice Pedro, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice el versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro lo que está haciendo aquí, está continuando y animando. Cada vez que vengamos a la carta tenemos que volver atrás. Me encantó, fui a la clase de la escuela dominical con Renzo y Renzo es como yo, repite. Y les estaba repitiendo cuál es el propósito de la carta de Juan, que es la que está estudiando. Cada vez que vamos a estudiar un texto, lo que tenemos que tener nosotros en la mente es cuál es el mensaje intencional que el autor tiene para los destinatarios.
En este caso, ¿se acuerdan cómo era? Eran peregrinos, extranjeros, escogidos por Dios, pero que habían tenido que abandonar su lugar, que estaban sufriendo tribulación, prueba, persecución, y nosotros sabemos por la historia que la mayor persecución todavía no había comenzado. Todavía no había comenzado la verdadera persecución a los cristianos. Había cierto grado de persecución. Sabemos que Nerón todavía no había quemado Roma, no había acusado a los cristianos, entonces la verdadera persecución todavía no venía y esta es una carta que los va preparando. Aunque ellos ya estaban, ¿verdad?, sufriendo algún tipo de persecución. Y mientras estudiamos el texto en esta mañana, hay dos ideas que yo creo que quiero que gobiernen nuestro pensamiento y nuestra mente. Número uno, porque vamos a hablar de las pruebas. Vieron que cantamos Noble Sostén, cantamos Mi esperanza está en Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar a veces con la mente y con el corazón de que vamos a atravesar por situaciones difíciles, pero hay alguien con quien podemos contar. Las dos ideas centrales que quiero que nos guíen esta mañana son, en primer lugar, las pruebas, su propósito y la realidad en la vida del Hijo de Dios. Las pruebas que uno tiene cumplen un propósito y son algo real en la vida de Dios. Y en segundo, que las pruebas por las que el cristiano atraviesa, lo único que tienen que lograr es producir que nosotros amemos aún más a nuestro Señor. Y antes de comenzar o siguiendo con el comienzo, conectemos esto con lo de la semana pasada. La semana pasada hablamos de la salvación. La semana pasada hablamos de las bendiciones que tenemos en Cristo. La semana pasada hablamos de la confianza y la seguridad en esta salvación que Cristo nos ha dado y lo que produce. Hay un capítulo, y si me acompañan rapidito vamos a mirarlo, 3, 4 cosas. En Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, en este evangelio, Lucas hace o nos relata 3 parábolas. Lucas capítulo 15. La parábola, y todas tienen títulos, si tienen la Reina Valera, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. La de la oveja perdida está en el versículo 4 al 7, la de la moneda perdida del versículo 8 al 10 y la del hijo perdido o el hijo pródigo del 11 al 32. Cada de esta parábola representa una historia o una manifestación de la salvación. Cada una de estas parábolas refiere o se refiere a un alma perdonada y que ha sido reconciliada con Dios. Y si miramos, ¿verdad? Por ejemplo, miramos en este capítulo 15, dice el versículo 7, y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En la parábola de la moneda, ¿verdad?, que es la que continúa, vemos al final del versículo 10, dice, así que os digo otra vez que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la historia del hijo pródigo también sabemos que termina con un final feliz. ¿A qué voy con todo esto y lo que estoy tratando de conectar antes de llegar a los de las pruebas? Nosotros tenemos que entender que la salvación produce gozo. La vida del creyente es una vida de gozo, pero una vida de gozo que no está exenta de las pruebas, ¿verdad? Y yo lo conozco a ustedes, a la mayoría de los que estamos acá, y sé que hemos atravesado unas cuantas pruebas a lo largo de estos años, de este tiempo. Pero es una realidad, esa es la vida cristiana. El creyente, Pedro le quiere afirmar que puede vivir con gozo, con confianza, aún en medio del sufrimiento. Porque una cosa que no tenemos que hacer, y lo vamos a ver y desarrollado con la Escritura, es disminuir, no hay pruebas, no hay dolor, no hay sufrimiento. Por supuesto que lo hay, pero nosotros tenemos un gozo firme que podemos confiar en Él. Esta confianza para avanzar viene en 5 cosas que vamos a ver esta mañana, están ahí en su guía conmigo. En primer lugar, la confianza de poder superar las pruebas viene porque tenemos una herencia protegida. ¿Se acuerdan que el tema de la semana pasada, la herencia, la salvación, que era algo precioso, que era algo divino? Bueno, también sabemos que esto está protegido por el Señor. Y si vamos a nuestro texto, en Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Esta alegría está conectada a la herencia. Esta gente se alegra en lo que ha recibido,
¿Se alegra en qué? Por eso decimos que es confianza en una herencia protegida. Mira el versículo 5 lo que dice. ¿En qué se alegran esta gente? En que sos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Las bases para poder soportar las pruebas son que tenemos una confianza en la herencia que hemos recibido. El versículo 5 dice, somos guardados por el poder de Dios. Y en eso es que nosotros ahora nos alegramos, nos podemos gozar. El gozo del creyente está basado en la herencia que Dios ya le dio, una herencia eterna, una herencia segura. Y la palabra en griego, agallao, que se usa ahí para os alegráis, o es la traducción, significa literalmente gozo intenso, continuo, espiritual. Es la misma palabra que Pedro usa en el versículo 8 cuando dice, os alegráis con gozo inefable. Hermano, esto es algo que tenemos que entender si queremos vivir una vida cristiana, y me voy a poner medio pentecostal, victoriosa. Como dice, si queremos vivir en victoria, si no queremos ser los cristianos que están siempre sufriendo, los cristianos que están siempre amargados, los cristianos que siempre están mirando las noticias, los cristianos que siempre están escuchando o leyendo lo que dice el diario o escuchando la radio, están preocupados por las circunstancias del mundo o por su propia circunstancia. Dios no quiere eso de sus hijos. Él quiere que tengamos este gozo, que nos alegremos, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende en la confianza profunda de que Dios tiene el control de todas las cosas y que lo que Él hace obra para nuestro bien y para su gloria. A veces decimos que lo que obra para nuestro bien y nos olvidamos, ¿verdad?, que también es para su gloria. Porque a veces lo que obra para nuestro bien, ¿verdad?, no es lo que a nosotros nos gusta, pero es para la gloria del Señor. Entonces eso es el gozo que tenemos que tener. El gozo o el alegrarse no es una emoción pasajera. No es algo que lo tengo en un segundo y después lo dejo de tener. El gozo no es un sentimiento. El alegrarse aquí, este sentimiento espiritual de saber que Dios está en control, no es algo pasajero, no es algo temporal, es algo constante, es algo que tiene que estar siempre presente en la vida del creyente. No es algo pasajero, decía, es una realidad sobrenatural producida por el Espíritu Santo que ayuda a los creyentes a mantenerse firme en medio de las pruebas. Bueno, a veces la gente dice, uy, ¿cómo esa persona puede estar aguantando tanto y tener aún gozo? El gozo cristiano es sobrenatural. El gozo cristiano es una parte del fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Es el Espíritu Santo que produce ese sentimiento, ese contentamiento, esa alegría en saber que lo que nos pasa no escapa del control de Dios. Cristo viene a ser la fuente de nuestro gozo. Y cantábamos hoy Noble Sostén, entre paréntesis, esta es una canción que la hizo un cantautor mexicano, no está en ningún himnario estadounidense, Noble Sostén, la hizo un hermano en México. Ahí tenemos dos mexicanos que están celebrando allá atrás como si fueran campeones del mundo, pero la verdad es que es hermoso eso. Noble sostén de la esperanza mía. Hermano, usted que no crea que cantamos canciones porque cantamos canciones. Las canciones que cantamos nosotros tienen un sentido espiritual, tienen un sentido de que preparan nuestro corazón. Y yo ya me he dado cuenta que no necesito ser el pastor que está detrás de los hermanos que dirigen alabanza y decirle quiero esta canción, quiero esta canción, quiero esta canción. Porque cada domingo las alabanzas que traen se conectan siempre con el mensaje y con lo que vamos a estudiar y nos ayudan a través del canto y nuestra voz a reafirmar estas verdades que tienen que quedarse en nuestros corazones. Entonces decíamos que el gozo, ¿verdad?, es algo que produce el Espíritu Santo, que es diferente a la felicidad temporal. El gozo es una disposición constante del alma a regocijarse en Dios. Cristo es la fuente. Él es el que nos permite mantenernos firmes frente a cualquier ansiedad, ante cualquier problema, cualquier circunstancia. Déjeme leerle este salmo que nos va a ayudar a afirmar esta verdad en nuestro corazón. Dice el Salmo 16, versículo 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Selón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ves lo que está diciendo el salmista? Nos está diciendo en estos versículos que a Dios lo puso siempre delante de él y que él iba a su diestra, que no será conmovido, no será movido de donde está. Y la consecuencia es que se alegra su corazón. Recordemos lo que es el corazón para los hebreos. Es el centro del ser, representa a toda la persona. Se alegró mi corazón, se gozó mi alma. Dice el 11, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el salmista? Hay varias cosas, podríamos entrar en el tema del gozo solamente en este versículo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es cuando tenemos una relación íntima con el Señor, cuando caminamos con Él, cuando oramos, cuando estudiamos su palabra, cuando nos congregamos, cuando evangelizamos, cuando servimos a otros. Ahí es cuando va a haber plenitud de gozo, porque estamos en la presencia del Señor. Él es el que nos da el gozo. No depende de las emociones, es una realidad eterna. Bueno, yo aplico esto de cuando jugaba fútbol. Jugué 22 años, tengo que haber perdido el 90% de los partidos y ganado 10. ¿Sí? El pastor no era muy bueno jugando. Pero pienso en mi vida. ¿Qué son más? ¿Los momentos felices o los momentos que tenemos de tristeza o de preocupación? Muchas veces, creo yo, estamos más enfocados en los momentos de tristeza, en la lucha, en que estoy en esto, que estoy en lo otro, y no disfrutamos las pequeñas victorias que tenemos. Lo que el Señor nos quiere decir es que el gozo es totalmente diferente de las emociones. Se puede sentir mal, se puede sentir triste, se puede sentir que nadie lo quiere, se puede hacer la víctima, como dicen por ahí, puede hacerlo. Pero lo que no puede perder es su gozo, porque el gozo es eterno, no depende de las emociones. Y mire lo que dice Pedro, dice acá, dice en el versículo 6, vosotros os alegráis. Él lo pone en un tiempo presente, transmite la idea de gozo continuo y felicidad. El gozo, esto no es sugerencia, es un mandamiento. Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, en las bienaventuranzas, bienaventurado, dice, sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Felices van a ser cuando por decir que son cristianos, la gente los insulte, los siga, les hagan toda clase de mal y mientan en contra de ustedes. Y acá está otra vez la palabra. Gozaos y alegraos, la misma palabra que acabamos de decir, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alegraos, no es una sugerencia, es un mandamiento. Dios está tratando a través de esta carta de Pedro a que la gente que estaba escuchando este mensaje entendiera lo que el gozo era. Entendiera que no es algo temporal. Entendiera que no depende de las circunstancias, que no depende de las emociones, que es un mandamiento. Si usted no está, y discúlpeme, pero así funcionan los mandamientos. Si el Señor dice gozaos y alegraos y usted no se está gozando y no se está alegrando, ¿qué es lo que está haciendo? Está desobedeciendo. Entonces un cristiano que no se goza en el Señor es un cristiano que está en pecado, está desobedeciendo. Limpio, no hay cómo agregarle más. Ahora alguno dirá, pero pastor, ¿cómo puedo tener este gozo? ¿Qué me puede ayudar a tener este gozo? Y Pablo nos ayuda. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, él dice lo siguiente, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primer principio, para gozarme siempre en el Señor. Mirar el destino eterno, enfocarme en lo del cielo y no en lo terrenal. No mirar solamente así, sino mirar hacia arriba. Poner la mirada en lo eterno. Esa es una buena forma de comenzar a disfrutar el gozo del Señor. Y Pablo sabía de cómo estar gozosos en situaciones complicadas. ¿Se acuerdan cuando lo encarcelan? En Hechos capítulo 16, ahí en Filipos. Estaba encerrado en una cárcel, estaba en una prisión fría,
¿verdad? Porque las prisiones no son como las de acá, ¿verdad? Era un agujero donde los tiraban nomás. Y es impactante escucharlo y verlo escribir sobre la alegría en medio del sufrimiento. A través de la fidelidad de Dios, como Él adora al Señor y se goza, porque lo vamos a ver un poquito más adelante esta mañana, pero la manifestación externa del gozo tiene que existir. No puede andar toda la vida derrotado y decir que tiene gozo en el Señor. No, no tiene gozo en el Señor. Si tiene gozo en el Señor, lo va a manifestar. Déjeme decirle algo más del gozo. El gozo en el Señor es contagioso. Es como un pequeño fósforo que puede prender un fuego enorme. Se necesita uno que mantenga la llama encendida. Y Pablo nos muestra a través de esta historia en Hechos 16 que el gozo, la alegría, la alabanza puede florecer aún en situaciones de adversidad. En Hechos 16, 22 al 25 nos relata la historia de lo que pasa. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos y le ordenaron a los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, me encanta el pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. ¿Entiende el gozo? Entiendo un hombre que está preso y no quise irme en toda la historia porque, ¿verdad? En Hechos 16 estaba esa adivinadora, ¿verdad? Que le daba dinero y ahí se convierte al Señor y comienza todo este revuelo, pero los meten en la cárcel. No en cualquier cárcel, en la última cárcel que estaba allá. Le ponen un cepo, un grillo. Y en vez de sentirse perseguidos, en vez de sentirse que no estaban haciendo las cosas bien, de sentirse derrotados, dice que a medianoche se ve que esperaron que todos se durmieran. Pablo y Silas orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amor, piense conmigo esto. Imagínese qué estaba pasando y sabemos después lo de la liberación, ¿verdad? El carcelero que dice, ¿qué debo hacer por ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero piense en los presos. Piense, porque ellos estaban ahí inocentemente. Pero los que estaban ahí porque habían hecho probablemente algo malo. Su conciencia ya les estaba acusando. Sabían lo que les venía. Entonces, el ambiente en la prisión, y nunca he estado en ninguna, les digo la verdad, por ahora, uno nunca sabe, pero asumo que no debe ser un ambiente. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Qué bueno, ¿cómo te fue? Sí, hola, Marcelito, ¿cómo te fue esta semana? Oye, no, no es así, ¿verdad? La gente tiene que estar calladita, en silencio, pensando. Y esta gente estaba así. Y allá en la última celda hay dos. Están orando, cantando, alabando y manifestando externamente el gozo que tenían en el Señor. ¿Por qué? Porque sí, podían tener un grillete en el pie, pero eran libres en Cristo. Sí, podían estar presos, pero ellos eran presos del Señor. ¿Ustedes creen que ellos no sabían que el Señor los iba a sacar? ¿Que de alguna manera el Señor iba a usar eso? Y después cómo aumenta su fe cuando seguimos en la historia, ¿verdad? Y en la historia vemos que el carcelero creyó él y su familia. Que ellos fueron a la cárcel, manifestaron el gozo externo y después una familia fue salva. Eso fue lo que Pablo nos quiere mostrar. Que tenemos que enfocarnos en lo eterno, mirar las cosas de arriba. Y hay que entender que en la vida hay gente que se alegra que los cristianos sufran. Mire lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 20. Cristo dice, bueno, no sabemos si Cristo dice, hay una gran, el otro día estuve leyendo un comentario y alguno dice, esas palabras en rojo, no sabemos si las dijo Cristo. Bueno, pero hagamos de cuenta que las dijo Cristo. Las dijo Cristo porque están en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y Cristo es Dios. Así que dejémosla ahí. Pero Juan 16, 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y miren lo que va a pasar con el mundo. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hay gente que se alegra que a los creyentes les vaya mal. Bueno, dígame que no le ha pasado. Que la gente quiere que nos vaya mal.
Primero porque somos, ya le dije, somos peregrinos y extranjeros y estamos acá de paso y nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero la gente a veces quiere que nos vaya mal. Dice, vosotros van a llorar y lamentar. El mundo se va a alegrar de que los van a perseguir. Me viene ahora la imagen de ese coliseo romano, ¿verdad? Donde crucificaban y mataban a los cristianos y los soltaban con los leones y los despedazaban. Y verdad, tampoco nunca estuve en Roma, en el coliseo, pero sí vi varias películas y vi Gladiador. Así que me imagino toda la gente ahí, ¿verdad? Lleno, celebrando. ¡Eh! La persona que estaba ahí, el mártir, sufriendo, muriendo, pero con gozo, porque su tristeza se va a convertir en gozo. Y quizá el gozo se ve al final, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero que se va a convertir en gozo, se va a convertir en gozo. Porque es importante el tema del gozo. Porque Dios mismo es quien nos da la garantía de que Él sostiene nuestro gozo. Me va siguiendo, ¿verdad? Se da cuenta que no puede haber un cristiano que no tenga gozo. No puede. Que podemos tener momentos buenos, podemos tener momentos malos. Pero no puede haber un creyente que no tenga gozo. Es el mismo Dios que nos da y nos sostiene el gozo. Es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 13, 1, 13 y 14 y lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los creyentes lo tienen. Que nos es dado como qué? Como la garantía de nuestra herencia. O sea, hermano, es que el Espíritu Santo es el mismo que nos da la seguridad de que tenemos una herencia protegida. Déjeme aplicar esto para ir a este punto. Vimos que hay una confianza en una herencia protegida. Estamos seguros de que podemos tener gozo en cualquier circunstancia. Lo vimos ahí en el 5, porque somos guardados por el poder de Dios en la fe. Pero entendemos que el gozo cristiano no es superficial. Es algo profundo. Que el gozo se sostiene en lo que ya está asegurado. Yo puedo tener gozo porque sé quién es el que sostiene el gozo. Hermano, yo no sé cómo explicarle a veces a los hermanos. Nosotros ya ganamos. Nosotros ya terminamos la carrera. Nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Olvídese de hacer un proceso de inmigración. Ya tiene el pasaporte que vale la pena. De acá que lo echen, ¿qué importa? De allá no lo van a echar jamás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que se sostiene en lo que ya está asegurado. El gozo es contraproducente con un cristiano maduro. El gozo es una muestra de la madurez. El gozo es cuando podemos expresar con palabras, con hechos, con acciones, que no importa lo que está pasando alrededor nuestro, yo confío que Dios sigue en control. Ahora, esta confianza, ¿verdad? También que tenemos en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, porque acordémonos, ¿verdad? Que está diciendo, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis afligidos en diversas pruebas. O sea, tenemos confianza de que nuestra fe va a ser probada en las pruebas. Y eso quiere decir que vamos a tener pruebas. Como la contrapartida de que hay que tener gozo siempre. Pero ahora vemos que hay pruebas. La vida no es un picnic. La vida cristiana no es irse de vacaciones todos los meses. No. La vida cristiana es complicada, es una lucha. Vamos a tener muchas más derrotas que victorias. Por eso hay que atesorar, ¿verdad?, las victorias. Porque en el caminar cristiano van a ser muchas veces más las que peco que las que evito el pecado. Oh, qué terrible, pero es una realidad. Si todos estamos luchando con el viejo hombre. Y cuando tenemos victoria sobre algún área de nuestra vida, nos damos cuenta que hay otra que tenemos que triunfar sobre ella. Entonces tenemos confianza en medio del sufrimiento porque tenemos confianza en que nuestra fe ha sido probada. Dice, ahora aunque tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Déjame hablar un poquito de las pruebas, de lo que la Biblia enseña de las pruebas. Este texto nos muestra 4 características que las pruebas tienen en nuestra vida, en la vida del creyente. Y entender esta verdad básica. Las pruebas no destruyen la fe verdadera, la purifican. Las pruebas no destruyen al creyente,
lo hacen acercarse más al Señor. Y mire las 4 características que podemos ver que están aquí en el bosquejo. En primer lugar, las pruebas son temporales. Dice acá la palabra por un poco de tiempo. Dice un dicho por ahí, no hay mal que dure 1000 años. Ni hombre, dicen otra cosa en mi país, pero vamos a decir, y ni hombre que lo soporte. Es que no hay mal que dure 1000 años, pero acá nos está diciendo que las pruebas son temporales por un poco de tiempo. Y en la Biblia, en 2 Corintios 4:17, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Marque ese versículo. Las pruebas, esta leve tribulación momentánea, lo que hacen los creyentes es que produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Que la leve tribulación nos acerca más al Señor. Y qué lindo es pensar así, ¿verdad? Porque cuando empieza un problema y uno está en medio de una lucha, una dificultad, no sabe cuándo va a terminar. Acá sabemos que en algún momento va a terminar y que nos acerca más al Señor. Son temporales. Pero no solo son temporales, sino que son necesarias. Dios tiene un propósito con ellas. No sufrimos por capricho, por destino, por mala suerte. Sufrimos porque Dios tiene un plan mejor. Piensa en esto. Dios tiene un plan mejor. Usted no sufre porque qué mala suerte. El destino quiso que yo sufriera. Usted sufre porque en su vida Dios tiene un plan mejor. Son necesarias. Son necesarias porque a veces tenemos que pasar por cosas para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Son necesarias. Pero nos dice algo más de las pruebas en este texto. Nos dice que son dolorosas porque producen una aflicción real, producen dolor, producen tristeza en diversas pruebas. Producen, decíamos, no me quiero pasar de esas, son dolorosas. Hermano, algo que no podemos hacer es ignorar que sufrimos. Algo que no podemos hacer, ¿verdad? Y los hombres a veces tenemos esa, no pasa nada, estamos bien nosotros, caminamos así, caminamos así. No, hermano, está bien sufrir. Está bien que le duele el corazón. Está bien. Bueno, si le duele acá el corazón, vaya al doctor, por la duda, no sé qué. El pastor dijo que estaba bien que me doliera el corazón y me dio un infarto. No crea eso. Pero está bien que las pruebas nos duelen. Bueno, es algo necesario, producen una aflicción real. ¿Usted sabe por qué el cuerpo humano siente dolor? ¿Por qué cree que el cuerpo humano siente dolor? El cuerpo humano siente dolor porque el dolor te alerta de que hay algo mal, ¿verdad? Y aquellos que ya pasamos la barrera del sonido sabemos que hay muchas cosas mal, ¿verdad? Porque nos duele todo, ¿no? Pero el dolor te alerta de que está algo mal. ¿Te duele la cabeza? ¿Algo pasa? ¿O no tomaste suficiente agua? ¿O tenés temperatura? No, el dolor te alerta. ¿Te duele un diente? Hello, anda al dentista, ¿verdad? Tienes una inflamación, algo tiene. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el dolor de la prueba es una realidad que no podemos ignorar, que tenemos que convivir. Pero a nadie le molestaría sentir dolor por algo que sabe que cumple una función mejor. Y eso es lo que sucede con las pruebas. Y lo otro con las pruebas, ¿verdad? Dijimos que son temporales, que son necesarias, que son dolorosas, pero también son diversas. Bueno, hay un dicho que mi abuela repetía un montón de veces: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nuestro enemigo, ¿verdad? Que no le podemos echar toda la culpa, pero es bastante responsable muchas veces de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas. Él encuentra eso, diferentes formas y afligidos en diversas, diferentes pruebas. No hay un estándar de prueba. Cada uno va a hacer sufrir, va a atravesar, va a pasar las pruebas
que Dios necesita que uno pase. Son diversas, pero al final la solución siempre siendo la misma, la gracia del Señor, que es suficiente. Ahora vimos que las pruebas son temporales, son necesarias, son dolorosas, son diversas. ¿Qué propósito cumple? Y acá nuestro texto nos ayuda, 1 de Pedro 1:6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El propósito de las pruebas son refinar nuestra fe. Job dijo en capítulo 23, versículo 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Las pruebas en la vida del creyente muestran su autenticidad, muestran si somos verdaderos creyentes, prueban nuestra fe. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le habla al pueblo de Israel, le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Él le está diciendo al pueblo de Israel, te acordarás de todos los lugares donde te llevé estos 40 años. Coma, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Las pruebas son situaciones que Dios usa para acercarnos más a Él, para purificar nuestra fe, para probarnos, para ver si somos verdaderos, para ver si somos reales, para ver si nosotros confiamos más en Él y en lo que Él quiere hacer a través de la prueba o en lo que está pasando alrededor mío. Y pienso que sé que hace unos meses hubo una situación complicada, hablaba con pastores amigos, mucha gente ha dejado de ir a la iglesia, muchos han vuelto a otra vez a estar online y menos mal que no me preguntaron mi opinión, ¿verdad? Porque yo puedo ser empático, pero pienso, digo, y nosotros acá estamos asustados por esto. Y en otros países del mundo, si uno es cristiano y va caminando con la Biblia a la iglesia, le pegan un tiro y nadie dice nada. Y esto sí, tienen que arriesgar su vida para poder ir a la congregación, para poder ir a juntarse. ¿Verdad? Las pruebas, las dificultades muestran la autenticidad. Hermano, cuando la iglesia es más oprimida es cuando la iglesia más crece. Antes siento que deberíamos estar orando por persecución. Bueno, ¿se acuerdan en el COVID? Ya hace tantos años el COVID. Yo le doy tantas gracias al Señor. En el COVID nuestra iglesia no solo nos disminuyó, sino que crecimos. Los hermanos se mantuvieron, los hermanos vinieron, los hermanos nos dejaron que todo lo que estaba pasando alrededor, ¿verdad? Los amedrentara. Yo recuerdo que cuando en esa época en los líderes estábamos reunidos y yo ya las primeras 3 semanas juntémonos nomás, ¿y qué va a pasar? Nos están mintiendo, eso el COVID, yo tengo mis cosas. No, pero que pastor. Entonces la primera vez aguanté, me acuerdo la reunión, Marcelo estaba. No, está bien, revisemos. Ya la segunda ahí creo que fue la única vez que el pastor en todos los años que tiene puso el dedo, se terminó, nos vamos a empezar a juntar. Tenemos que poner una silla a 6 metros la otra, en vez de tener 200 sentados, tenemos 40 y se hablarán por teléfono de lo lejos, entrarán de a uno en fila, hicimos protocolo, pero hay que juntarse, hay que congregarse, porque somos auténticos, porque esas pruebas tienen que probar nuestra fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A lo que voy con esto, con la fe, es que las pruebas son para fortalecer también nuestro carácter espiritual. Nos prueban, nos hacen más cercanos al Señor, prueban nuestro corazón, fortalecen nuestro carácter espiritual. No vamos a ir a la historia, pero en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique al hijo, y él los lleva al monte y camina, y yo me pongo a pensar en un padre caminando 3 días con la mente, porque Dios no le dijo, no le proveyó el cordero del sacrificio, hasta que Isaac no tenía el cuchillo listo, hasta que no lo desenvainó, yo creo que no le dijo, hey, para ahí. ¿Sabe lo que tiene que haber sido esos 3 días de camino pensando y mirando a su hijo al lado? Y pensando, pero este es el hijo de la promesa, yo tengo que seguir al Señor. Este es el hijo que tanto añoré, el hijo en mi vejez. Este es el que pero el Señor me está pidiendo lo siguiente. Sabemos la historia. Sabemos que sacó el cuchillo ahí en el altar y dijo, hey, no, tranquilo. Dijo, ¿verdad? No. Ahora tú no me negaste ni a tu propio hijo. Mira. Dijo, ¿qué pasó, papá? Dios proveerá el cordero del sacrificio. Y cuando miró atrás había un cordero. Pero piensa en la mente de Abraham. De pasar en una prueba, porque esa sí fue una prueba,
de pasar desde la angustia de estar caminando con su hijo pensando que lo tenía que sacrificar, a ver cómo el Señor provee todo lo necesario para que él no tenga que hacerlo y lo confirma como un hombre de fe. Hermano, la prueba no es una señal de abandono, es una señal de que Dios está trabajando en nuestra vida. Quédese con eso. En medio de la prueba no es una señal que Dios me dejó. Aparte que Él nunca nos deja, ¿verdad? Que dice, no te dejaré ni te desampararé. Para algunos no es suficiente porque creen que porque tienen un problema, una dificultad, una enfermedad, una lucha, lo que sea, Dios me dejó. No, la prueba es una señal de que Dios está trabajando. Bueno, preocúpese cuando Dios no le pase, cuando no le pase nada. El cristiano que no le pasa nada es no sé si es cristiano. Porque la Biblia dice que como lo persiguieron a él, nos van a perseguir a nosotros. No tiene problema de salud, no tiene problema en el trabajo, no se pelea con el esposo, con la esposa, los hijos andan bárbaros en la escuela, los niños limpian, cocinan, hacen todo, en una casa perfecta. No me estoy imaginando el paraíso en este instante. Bueno, nosotros tenemos que tener problemas. Porque en el medio del problema, en la fe, podemos aplicar el gozo y podemos descansar en que Dios está trabajando en su vida. Dios no quiere que seamos siempre lo mismo. Es verdad que las pruebas van a ser a través del fuego. La fe probada, lo dice Pedro acá, es más valiosa, más preciosa que el oro. Así es el cristiano que pasa por una prueba. Así fue Abraham. Así fueron los hombres de Dios que sufrieron, que fueron perseguidos. Así fue Pablo en la historia que vimos con el carcelero. Él fue probado, estuvo en dificultad, estuvo en angustia, pero era porque Dios estaba trabajando. Y mire lo que dice aquí también. Dice que podemos tener confianza en medio del sufrimiento, no solamente porque podemos tener confianza en una herencia protegida, en una fe que ha sido probada, sino también en que va a haber una honra prometida. Porque la consecuencia de la fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y una promesa de que nuestras pruebas, nuestras dificultades producen cosas. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quédese con esto en la mente, la fe fiel, eso quería decir. La fe fiel siempre tiene recompensa. El cristiano que es fiel siempre va a ser recompensado. Y acá nos habla de 3 recompensas. En el primer lugar, alabanza. Dios aprueba al creyente. Gloria. El creyente se hace semejante a Cristo. ¿Verdad? Y lo tercero es honra. Una recompensa literal por su fidelidad. En Mateo capítulo 25, versículo 21, un pasaje conocido, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, en la vida vamos a tener pruebas y vamos algún día a tener que dar cuentas a Dios por estas pruebas. En 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Hermano, la fe fiel tiene recompensa. El pasar las pruebas tiene bendición. Dijimos acá 3 cosas: alabanza, gloria, honra. Va a haber recompensa. Va a haber galardones. Va a haber coronas. Va a haber un día en el cual todos los creyentes nos vamos a tener que presentar delante del Señor y, como dice acá, vamos a recibir según lo que hicimos mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Déjeme agregarle algo más. Hay alguno entendería por lo que hicimos y por lo que no hicimos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que tenemos que hacerla y no la hacemos. Hay un pasaje en Santiago que yo creo que me va a perseguir hasta el día de la tumba. Capaz que lo pongo en la parte de abajo de la tumba. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es el pecado, desobediencia delante del Señor. Entonces, lo que hacemos y lo que no hacemos tampoco. Ahora, ¿cuándo vamos a recibir esto?
Porque hay algunos que ya quieren sufrir ahora y tener todo acá en el mismo momento, ¿verdad? Más acá en Estados Unidos que estamos acá, ¿verdad? En el país donde todo va rápido. Te paras en el drive-thru del banco y le tocas bocina al de adelante. Nadie se acuerda, hermano, lo que era el banco de los países nosotros. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 2 de la tarde del otro día, ¿verdad? O en la farmacia, ¿verdad? Que tenías que hacer una fila larga ahí y acá no. Acá ya pasás por el drive-thru, fenomenal. Ya estamos acostumbrados a la vida, queremos todo así. Queremos todo así. No sabemos esperar, hemos perdido la capacidad, no me voy a ir por las ramas, hemos perdido la capacidad de esperar. La vida es mucho más rápida. ¿Cuándo vamos a recibir esto? Lamentablemente le informo que no va a ser muy pronto. Porque dice, sea hallada en gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. La verdadera recompensa la vamos a recibir cuando Cristo venga, en su segunda venida. Porque Cristo va a regresar, ¿verdad? No escuché ningún amén. Porque Cristo va a regresar, ¿verdad? Pero que eso es lo que anhelamos. Hermanos, que el Señor regrese, que venga por su iglesia, que comience el final de los tiempos. Si nosotros lo que queremos es estar con Él para siempre. ¿Cuándo vamos a recibir la recompensa? Cuando sea manifestado Jesucristo. Miremos un poquito de cómo podemos aplicar esta confianza en la honra prometida. Perdón, en la fe. En la confianza en la honra prometida. Podemos vivir hoy, o deberíamos vivir hoy, pensando en la evaluación futura de Dios. Ok, vamos a ponerle un poco de carne a eso. Nosotros estamos en una prueba, nuestra fe está siendo probada. Todo lo que nos pasa, tendríamos que estar con la mente puesta en que algún día Dios nos va a evaluar. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela? Era en blanco y negro muchos de nosotros la escuela, ¿verdad? ¿Pero se acuerda cuando iba a la escuela y tenía un examen? Y a veces no había estudiado mucho, ¿verdad? Dice, que no me pregunte Ventos, decía justo. Yo creo que miraba así la lista y yo soy Ventos, ¿eh? Ventos, tácate. Y te preguntás así. Pero ¿sabe que ese sentimiento deberíamos capaz también tenerlo un poco para saber que algún día nos vamos a presentar delante del Señor? Algún día Dios va a evaluar lo que estás haciendo. No un pastor, no un maestro, no tu mamá, no tu papá. Algún día Dios va a evaluar lo que has hecho. El sufrimiento presente no es el final, es solamente un medio para recibir la recompensa en el futuro. Y lo que estoy tratando de hacer con todo eso es que empecemos a ver el sufrimiento y las pruebas como algo que tenemos que anhelar. No, pastor, ¿cómo es? Sí. Yo quiero cosas que me hagan bien. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar por dificultades, a nadie. Pero si yo le entiendo bien el texto y lo que Pedro me está queriendo decir, esto que yo suceda es indispensable para que yo pueda seguir creciendo en el Señor. El dolor es necesario. ¿Han visto los fisicoculturistas, esto así con tanto músculo, así como el pastor? No, esos fisicoculturistas, sí, eso que hacen así. Los que no se inyectan, porque hay algunos que se inyectan y agarran la cosa. ¿Usted sabe cómo generan músculo? La única manera de que el músculo crezca es rompiendo la fibra. Es a través de la fuerza máxima, es a través del dolor. Es que te levantan hasta que ya no pueden más y con eso la masa muscular aumenta. Bueno, así es la fe, así es la vida del creyente. Nosotros tenemos que estar, de verdad, no sé si tenemos que empezar, Señor, yo sé que no es muy popular esto, pero Señor, envíanos pruebas. Señor, porque, a ver, ¿ha orado esto? Usted no ha orado esto directamente. Señor, envíame pruebas, envíame dificultades, pero ha orado esto. Señor, quiero crecer. Ayúdame a crecer. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a ser mejor cristiano. Ayúdame a ser mejor evangelizando. Ayúdame a ser mejor esposo. Ayúdame a ser mejor esposa. ¿Cómo hace eso Dios? ¿Qué quiere? ¿Que viene con una varita mágica y ¡ping! Listo? No, mis hermanos. Es a través de las pruebas, a través de las dificultades. Y podemos tener confianza en medio del sufrimiento porque tenemos una relación personal con Cristo. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros los creyentes tenemos una relación real con Cristo. En la escuela dominical estábamos hablando, nos estaban relatando de Cristo y las diferentes historias, pero Cristo es real, hermano. Es una persona.
Es Dios mismo. Tiene una relación entonces el creyente real con Cristo, aunque no lo veamos. Y esa relación está sostenida en dos pilares: en amor a Cristo y fe en Cristo. Porque amor y fe van siempre juntos. Yo tengo fe en Él porque le amo. Y le amo porque tengo fe en Él. En Juan capítulo 20, versículo 29 dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Juan capítulo 14, versículo 21 nos muestra ese amor que se demuestra en obediencia. Ahora, ¿cuál es el resultado de todas estas pruebas? Después que pasó la prueba, sometida a prueba vuestra fe, que ha sido probada, que tenemos una relación con Él, el resultado es que os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un gozo que no se puede explicar. Es un gozo, otra vez, por eso ves que empezamos con el gozo y casi terminamos con el gozo. Porque hay que entender que eso es un mandamiento, que eso es algo que todos podemos tener. Es un gozo inefable y glorioso, que no se explica con palabras. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que el gozo nuestro fluye de tener una relación con Cristo y no de las circunstancias. Hermano, cuando usted está con la persona que ama, no le importa vivir abajo un puente, ¿verdad? ¿O sí? No le importa tener para comer o no tener para comer. ¿O le importa? Entonces no es la persona que ama. Pero es la verdad. O sea, es como que, ¿qué es lo que quiere uno? ¿La circunstancia o la persona? Cuando uno está con Cristo y el gozo fluye de la relación, ¿verdad? No se puede explicar, decíamos, no fluye de la circunstancia. El gozo fluye de tener una relación con Cristo, con la persona con la que estoy. Y esto es algo que yo se lo puedo explicar teóricamente, pero usted lo tiene que aplicar práctico. Si Cristo para usted es solamente la quinta rueda del gato, del auto, ¿verdad? El auxiliar que solamente usa cuando lo necesita, entonces no tiene una relación con Él. Usted lo está usando. Pero tener una relación es que entiendo que Él está ahí, de que necesito hablarle, de que necesito escuchar, de que necesito obedecer. Y esa es la única forma en la que el gozo va a fluir en nuestra vida. Nuestra relación con Cristo, hermano, es inquebrantable. Es lo que dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor. ¿Por qué puedo tener confianza en medio del sufrimiento? Porque confío en que tengo una comunión personal con Cristo. Vamos a terminar con el último. También puedo tener confianza en medio del sufrimiento, porque puedo tener confianza en una liberación presente. Yo estoy siendo salvado. La salvación no es solo futura, es una realidad presente. Cuando uno es salvo, fue salvo porque fue escogido antes de la fundación del mundo. Es salvo porque Dios lo está salvando y va a ser salvo porque Dios ya lo va a salvar y es lo que Él dice, ¿verdad? Pero en el tiempo presente yo estoy siendo salvo. ¿Salvo de qué? Salvo o la liberación de la culpa. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Soy salvo de la culpabilidad del pecado. Tengo una relación íntima con Él. Él me está salvando. No hay ningún pecado que me pueda condenar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué puedo aseverar con eso? Es que esta salvación presente me libra de la culpa, me libra de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La salvación me salva de la ira de Dios. Dice Pablo en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados, siendo salvos, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Salvo de la ira. Soy salvo del control que el pecado tiene sobre mí. Dice Romanos 6:10 y 12. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también
vosotros, nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a su concupiscencia. En ese mismo Romanos 6:4, 6:5, dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ha sido hecho inoperante. ¿Qué quiero mencionar con esto? Vamos a ver lo que pasa con la gente que no tiene a Cristo. Porque nosotros sí podemos gozarnos en una liberación presente. Porque hemos recibido liberación de la culpa del pecado. Porque ya no estamos bajo condenación. Porque la ira de Dios no está sobre nosotros. Porque ahora tenemos la capacidad de discernir si peco o no peco. Nadie peca porque lo forzaron. Uno peca porque quiere. Yo soy el que tengo la capacidad de decir no, esto no agrada al Señor y darme vuelta. Siempre se puede hacer. Ahora esto es para nosotros, que podemos tener confianza en medio del sufrimiento porque tenemos una liberación presente, real. Él nos está salvando. Estamos experimentando los beneficios de la salvación. ¿Y qué pasa con la persona que no conoce a Cristo? ¿Qué pasa con la persona que no ha sido salva? Hermano, piense conmigo esto. ¿Qué pasa con la gente que está atravesando sufrimiento, lucha, enfermedad, y no sabe que eso Dios lo está usando para ellos? Porque quiero ser bien claro acá y a lo que nos están mirando. Las promesas que yo estoy hablando acá son para los creyentes, son para los que han nacido de nuevo, son para aquellos que sus ropas van a ser lavadas en la sangre del Cordero, aquellos que han pasado de muerte a vida, aquellos que han recibido la salvación por gracia a través de la fe. Para esos es esto. Para el resto del mundo no. Uy, pastor, ¿qué sectario? No sectario, bíblico. Porque yo no puedo acercarme a alguien que no conozco, o que conozco, no, perdón, que no sé si conoce a Cristo, y decirle, no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Porque eso es para mí. Porque esa persona no ama a Dios. Esa persona está en guerra con Dios. Y la persona que no tiene a Cristo está todavía bajo la culpabilidad del pecado. Porque su pecado no ha sido perdonado. Y como no ha sido perdonado y nadie ha pagado, todavía se encuentra en la condenación. Va camino a una eternidad separada de Dios. La ira de Dios está sobre él. Ahora este pasaje en hebreo que dice horrenda cosa que es caer en las manos de un Dios vivo. Hermano, usted ve Dios lo que hacía en el Antiguo Testamento. Usted entiende el poder que Dios tiene. Que habló y las cosas fueron creadas. Porque Él habló y las cosas pasaron. Hágase la luz y se hizo la luz. No hubo que trabajar, no hubo que descansar, no hubo que pedir en Amazon diferentes partes. Él habló y se hizo. Él es poderoso. Hay gente que la ira de Dios está sobre ellos. Y esta misma gente todavía sigue controlada por el pecado. Sigue sirviendo al príncipe de la potestad del aire. Sus ojos siguen estando cerrados al Señor. Nosotros no. Esa gente sí no tiene esperanza. Esa gente sí no tiene esperanza. Porque fuera de Cristo no hay esperanza. Nosotros no. Nosotros estamos viviendo en una victoria progresiva. Los hermanos pentecostales, esos que son así firmes, huesos y tal, yo creo que tienen razón. ¿Cómo está, hermano? Estoy de victoria en victoria. No cuentan las derrotas. Pero nosotros los creyentes vamos de victoria en victoria. Porque sé que lo que me pasa es una victoria. Sé que lo que puedo sufrir, la confianza que puedo tener en el sufrimiento, en el problema, es que puedo tener gozo en medio de eso. Y déjeme decirle algo que falta en estos tiempos para que alcancemos al mundo perdido. Es mostrarle que hay gozo en ser cristiano. Es mostrarle que hay gozo en medio de los problemas. Que puedo todavía en medio de la dificultad más tremenda que tenga, el dolor más grande que pueda sufrir, el gozo en servir y conocer al Señor. En el año 2007 su pastor tuvo 2006. Tuvo una de las experiencias espirituales y conoció a uno de los gigantes en la fe más grandes que usted se pueda imaginar. Estábamos en el Instituto Bíblico y nos tocaba hacíamos como 3, 4 iglesias, ¿verdad? Íbamos al campo con guitarra y predicábamos y era era hermoso. La verdad que el culto empezaba a las
10:20 y no había llegado nadie. Ni 10:25 aparecía gente caminando así, y a las 10:30 estaba todo el mundo ahí, servicio, y después íbamos a visitar gente. Y llegamos a un pueblo, no se me fue el nombre del pueblo en este tiempo. Pero mi hermano me dice, queríamos saber, pastores, te decían pastores, nosotros que pastores, y recién estamos en el segundo año. Pastores, ¿nos pueden acompañar? No, pastores no, hermanos, le decía, bueno, sí, que queremos, si pueden orar por nuestra mamá. Ok. Fuimos caminando, eran como 1 hora caminando. Llegamos a una casa, sin luz, sin agua, oscura, una pieza bien oscura. Pasamos y en una cama habría una sabanita, y no le quiero mentir, hermano, algo como de este tamaño. Era la mamá de uno de ellos, que acababa de cumplir 100 años. Y me acuerdo hasta el día de hoy, porque dice, oremos por ella, dijo uno de los hijos, pero ella no reconoce, ella no escucha. Estamos esperando que llegue a la presencia del Señor. Uno de los hermanos sacó la guitarra, cantamos, no me acuerdo, creo que fue Santo, 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 una canción, un himno lindo. Y la hermana como que abrió los ojitos. Y Pamela, que era una de las hermanas que estaba, porque fue la Ceci, no me acuerdo, que estaba ahí, le preguntó el nombre. La hermana le dijo el nombre. Una señora que no había hablado en 2 meses empezó a contar su testimonio. Nos dijo que cuando tenía 14 años un misionero había venido a caballo y que le había presentado a este Jesús de la Biblia y que él la había salvado y que ahora tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, y le estoy diciendo que este era el tamaño de la señora. Y nos dijo algo que yo creo que todos los que estábamos ahí marcó nuestra vida. Tengo gozo en mi corazón, porque cuando yo salga de este lugar voy a ir a la presencia del Señor. Y después son esas cosas que como joven, ¿verdad? Uno las deja guardadas ahí, pero que en un momento vuelven a su mente y a su corazón. Y ahora empiezo a pensar cómo esa señora puede tener gozo en la situación. Mire lo que está pasando, mire dónde ha vivido. Pero el gozo, mis hermanos, no es algo temporal, no es algo circunstancial, es algo eterno, es algo que podemos tener porque nuestra fe ha sido probada, porque tenemos una herencia protegida, porque tenemos una comunión personal con Cristo, estamos siendo salvos. Hay mucha gente que no. ¿Verdad que no? ¿Escuchó este dicho que no se le puede pedir peras al olmo? ¿No he escuchado ese dicho? Es como que a un árbol que da peras no se le puede pedir otra cosa. Literalmente. Usted planta tomates, no va a salir uvas. No, tomatero, dame uvas. No, no funciona así. Pero tenemos que entender, y esto es lo que nos tiene que llevar a tener una compasión antes de terminar con la conclusión para nosotros. Esto es lo que nos tiene que llevar a tener compasión por las personas que no tienen a Cristo. Ellos no tienen gozo. Pueden tener cosas materiales, pueden tener salud, pueden tener una buena vida, pueden ser felices, pero gozo no van a tener. Nosotros sabemos que no es el caso, ¿verdad? Muchas veces a esta gente tienen problemas, tienen dificultad y no tienen de qué aferrarse. Nosotros sí. ¿Cómo no tener empatía por esta gente que todavía sigue sin que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? Ahí es cuando tenemos que mostrar el amor. El amor del cristiano es eso, es ver a esa gente que tiene necesidad y ir y predicarle el Evangelio. Ahora, ¿qué podemos sacar de conclusión de este texto para nosotros? Siempre pensando que tenemos que poder tener confianza en medio del sufrimiento. En primer lugar, sufra con gozo, pase la prueba, siga adelante, porque usted tiene una herencia segura. Sufra porque lo que le espera es mucho mejor. Mejor que cualquier banco, mejor que cualquier reembolso de taxes a esos que tienen afortunados que les devuelven el dinero. Algunos pagamos nomás. Pero lo mejor que se puede imaginar. Gócese, pase una prueba, sufra, porque tiene una herencia segura. Pase la prueba, luche, sufra, porque eso quiere decir que su fe está siendo probada. Quiere decir que Dios está trabajando en usted. Hermano, el mejor indicativo que somos cristianos es que tenemos problemas. Ya se lo dije.
Mejor indicativo de que Dios está trabajando en alguien es porque está probándolo, purificándolo. ¿Sabe qué? Tenga confianza, sufra, pase las pruebas, porque un día va a recibir honra directa de manos del Salvador. ¿Sabe qué? Sufra, pase las pruebas, porque sepa que disfruta de una relación personal con Cristo. Y por último, sufra, pase las pruebas, porque usted tiene una salvación presente, porque Dios lo está protegiendo. Hermano, el sufrimiento, las pruebas, no destruyen al creyente, revelan quién realmente es, fortalecen su fe y lo preparan para la gloria eterna. Déjeme decirlo una vez más. El sufrimiento no destruye al carácter del creyente, nos muestra, revela que realmente es el creyente, fortalece su fe y lo prepara para la gloria. Y esto es lo que usted tiene que pensar cuando está en un momento difícil. ¿Qué está pasando? Bueno, esto va a mostrar lo que soy. ¿Confío en el Señor o confío en los hombres? ¿Me entrego a lo que la Biblia dice o sigo los parámetros del mundo? ¿Cómo reacciono? ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y cuando digo soy o no soy, se me viene una frase antigua, en un equipo que el pastor llegó a jugar en Chile en el 2000. El entrenador era sumamente simpático, Hernán Godoy se llama, era un pintoresco. Entonces el pastor llegó con 72 kilos en esa época, así, flaquito. Pero la casa que me dieron quedaba enfrente de una panadería. El pan calentito así, y demoraron 1 mes y medio en que llegara mi pase, y cuando fui a jugar el primer partido, en vez de 72 pesaba 79. Pasé de ser el palito a un tanque. Y no me olvido nunca más de esta frase porque siempre me quedo. Y el chileno me miró, uruguayo, sí, levantando. Ahora vamos a ver si soy o no soy, te voy a poner. Gracias al Señor entré, pueden mirar el video en YouTube, hice 2 goles, me salvé, porque yo también estaba asustado. Pero ¿sabe que ese soy o no soy? Soy o no soy. Y como hablan los chilenos ahí medio saltando, y con el dedito. Eso también es la que a veces nosotros tenemos que entender. ¿Somos o no somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos, a esforzarnos? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro confort personal para poder alcanzar a otros con el Evangelio? ¿Somos o no somos? En esto la prueba va a mostrarse quiénes somos. La prueba va a fortalecer. Ve, el que sale ganando es usted. Acá Abraham, después que estuvo a punto de matar al hijo, y Dios le provee el cordero para el sacrificio, él fue el que salió con una así. Te conozco aún más a mi Dios. Pablo cuando estaba en la cárcel, en la última celda, engrillado, en un lugar oscuro, y cantó alabanzas y fue liberado y vio cómo el ministerio creció a través del carcelero y su familia, cómo tiene que su fe haber crecido. Por eso las pruebas están. Y lo otro nos prepara para la gloria eterna, nos hace más conformes a Cristo, nos prepara para lo que va a venir. Entonces lo único que quiero que nos llevemos esta mañana de todo lo que hemos hablado es que cuando esté en sufrimiento no crea que es Dios que no lo quiere, no crea que las circunstancias lo han llevado ahí. Puede haber sido su pecado, pero incluso aunque sea su pecado que lo llevó a esa prueba, el Señor la va a usar para su gloria. Pero el sufrimiento, la prueba, no está para destruirlo. Está para probar quién es, está para fortalecer su fe y está para prepararlo para la gloria eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta porción de la Escritura, Señor, donde podemos ver con claridad que vamos a sufrir pruebas, que vamos a tener que pasar por situaciones que a nadie nos gustan. Y Señor, no sé si es que tú estás preparándonos a nosotros por algo que nos va a pasar o algo que va a suceder como iglesia o en nuestras vidas, pero nos gozamos en saber en que si no sabemos con certeza qué es lo que el futuro trae, sabemos quién es el que trae el futuro. Que podemos tener gozo en medio de la preocupación, gozo en medio de la prueba, gozo en medio de la tribulación, de la dificultad. Que el gozo, Señor, es algo que está mandado a nosotros. Y que nunca, Señor, pensemos que las pruebas son un castigo, sino que son un agente amoroso, aunque nos duela, que tú usas para formar la imagen de tu Hijo
cada día más en nosotros. Oramos, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que hayas escuchado este mensaje de edificación. Nos vemos muy pronto.